Muy buenas tardes y gracias por la sintonía. Esto es el Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Estamos en Rumba 98.5, estamos en Premium 101.1 para el Cibao. Estamos para todo el mundo en www.rumba985fm.com. Estamos en YouTube, donde puede no solamente escucharnos, sino también puede vernos un poquito más tarde en diferido. Está el programa completo, cada día se sube. Puede ver las entrevistas, un programa que se haya perdido en el canal de Rumbo de la Tarde y de Rumba 98.5. Hoy es martes, estamos a 9 de febrero y bueno, no empezamos el programa con tanto ánimo como empezamos normalmente en los días anteriores, porque lamentablemente hay una nota triste, hay una noticia muy triste para una parte esencial, fundamental de este programa, y me refiero para la familia de Miguel Guerrero, de nuestro compañero Miguel Guerrero. Lamentablemente, el hermano mayor de Miguel Guerrero, el ingeniero Luis Manuel Guerrero, ha fallecido. Luis Manuel Guerrero fue decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Era el mayor de los hermanos Guerrero Sánchez y acaba de fallecer. Fue un fallecimiento tranquilo, murió en su cama, no fue una enfermedad de gravedad, pero sabemos todos que por la situación actual en el mundo de la pandemia, el fallecimiento en este momento, con estas condiciones particulares, pues hace más doloroso el adiós. El adiós siempre es doloroso, pero la despedida es más difícil porque el sepelio más corto, con menos familiares, por consiguiente la solidaridad no se puede expresar de la forma en que normalmente se expresa. Por ejemplo, Olga, Valentín, yo, Gabriel, todos aquí quisiéramos estar acompañando a Miguel y no podemos, por el mismo tema de los actos limitados, está limitado, restringido, y lo único que podemos hacer es ofrecerle desde aquí nuestro apoyo, nuestra solidaridad, nuestra amistad eh, y consuelo. Sabemos lo difícil que es este momento, que no hay nada que uno pueda realmente decir que haga que en el día de hoy, mañana se sienta mejor, más que él sepa, como entiendo que lo sabe, pero reiterarle de parte de nosotros, en el mío especial, porque bueno, estoy con él todos los días en dos espacios diferentes. Y bueno, pero de todo el equipo de Rumba, de RCC Media, que cuenta con nosotros, que estamos con él y con toda su familia, que reiterarle que estamos con él, que lo apoyamos y que cuenta con nosotros para cualquier cosa. Le deseamos paz en medio de esta tormenta, le deseamos pronta recuperación de su alma y de su corazón, resiliencia, consuelo, conformidad y resignación, que es lo más que uno puede pedirle a Dios y desear a alguien en esta situación, en ese momento, no solo para Miguel, sino para sus demás hermanos y para el resto de la familia Guerrero, y en particular la familia Guerrero Sánchez, que son los que están atravesando por la pérdida de esta persona tan querida por ellos, tan querida por Miguel. Miguel adoraba a ese hermano, reitero, su nombre es el ingeniero, era el ingeniero Luis Manuel Guerrero Sánchez. Esperamos que cuando Miguel se sienta un poquito mejor, pues se reintegre pronto aquí al Rumbo de la Tarde. En el caso de Valentín, él no está con nosotros en el día de hoy, como no estuvo la semana pasada, pero ya en ese tema no es por nada, nada de ese tipo, sino por temas laborales. El caso de Valentín es por otro tipo de compromisos laborales, pero Valentín sí se integrará pronto. Pero bueno, no estoy sola, estoy en compañía
de nuestra productora, Olga Almanzar, que tiene un par de días que la tenemos explotada, la estamos explotando, estamos abusando de Olga, No, no, porque para nada. Olga ha estado en la producción y también tiene un par de días que nos está acompañando en la conducción del programa, así que después de saludar a Gabriel Dávila en los controles, saludo a mi compañera Olga Almanzar. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, para mí un placer estar aquí otra vez. Me uno a lo que dice sobre la pérdida que tuvo don Miguel hoy. Le mandamos nuestra energía positiva porque en un momento así cualquier cosa que uno diga es diplomacia. Solamente el que pierde un familiar y sobre todo en la situación en la que nos encontramos, y lo digo por una experiencia particular, es muy difícil en estos tiempos perder a alguien, sobre todo por las limitaciones que existen. Y además del hecho en sí de perder a un hermano, alguien a quien él quería y admiraba, pues lo único que podemos es tratar de mandarle toda nuestra buena energía a él y a su familia. Así es. Pero bueno, nada, hay que seguir, como dicen en los tablones, ¿verdad? El show debe Así es, continuar el porque show debe continuar. el show debe continuar y aquí rumbo de la tarde continuamos porque las noticias siguen, el COVID lamentablemente sigue y las informaciones siguen. En este caso particular, Olga, que le hemos estado dando mucho seguimiento al tema del COVID, pero sobre todo las informaciones que han salido sobre las vacunas, y a nivel internacional mucha data nueva, todos los días salen cosas nuevas sobre medicamentos, vacunas, distribución equitativa, acceso a estas vacunas, etcétera. Yo decía, yo creo que fue el primer día el que arrancamos aquí, en rumbo de la tarde, el primero o el segundo día, yo citaba una información que había dado un doctor, el doctor Rubén Peralta, y hoy sale la noticia en un periódico local, el periódico El Día, respecto a el tiempo el plazo de inmunidad que da la vacuna y la posibilidad que se ha ido estudiando por parte de la clase científica a nivel internacional de que ese plazo no sea tan largo como se esperaba cuando la vacuna se estaba desarrollando al principio de la pandemia. Se ha Y hablado de un ahora, año. exactamente, exactamente. Ahora el Centro Gavi, que es como una especie de alianza público-privada internacional, que es el principal socio de la Organización Panamericana de la Salud, con esto del COVAX, el mecanismo de integración regional, donde están Sí. 72 países, incluyendo nosotros, República Dominicana, para tener acceso, en teoría, más pronto a la vacuna de AstraZeneca, sobre todo. Este centro acaba de confirmar la información de que es altamente probable que tanto para AstraZeneca como Pfizer, Moderna y básicamente todas las vacunas que han salido ya, se va a requerir en un corto plazo, relativamente corto, de entre 9 meses y 2 años, un promedio de un año más o menos, como tú dices, refuerzos, refuerzos. O sea que la inmunidad es muy corta y eso trae otros retos que tienen que ver incluso con costos muy altos para países en desarrollo y menos adelantados, como nosotros. Eso es otro problema. Ese es otro problema que vamos a tener que enfrentar. Efectivamente, las informaciones que surgen a raíz de todas estas vacunas que se están desarrollando es que probablemente la mayoría de ellas solamente pueden cubrir una inmunidad de un año. Y como tú bien estableces, eso va a tener que plantear el tema de una segunda jornada de vacunación para probablemente toda la población de un refuerzo de la vacuna. Y eso también implica un aumento en los recursos que se tienen que destinar para el tema de la vacuna. Hace unos minutos el gobierno advirtió que es el único que tiene la facultad para importar vacuna del COVID. Bien se habla de que tenemos una situación económica difícil, un aumento del petróleo, tenemos un presidente que ha hecho propuestas o promesas de aumento a los médicos, a los policías. Yo quisiera saber, y es algo que debe preocupar a la población, que la población debe estar pendiente, de dónde el gobierno va a sacar los recursos para hacer todo esto que tiene que ver con las vacunas y que se pueda hacer de una forma efectiva, que realmente un año de inmunidad no representa una cobertura de la enfermedad que pueda terminar con la situación que estamos viviendo de restricciones, entiendo yo.
Mira, y los números, si tú lo calculas desde el punto de vista matemático, los números tan complicados, porque nosotros hemos entrevistado a varios médicos, ¿verdad? Y ellos hablan desde su perspectiva, que es lo que ellos saben. Nosotros aquí ninguno somos médicos, ni tú, ni yo, ni Valentín, ni Miguel, entonces no podemos hablar de la perspectiva de ellos. Ellos saben de medicina, nosotros no hemos estudiado medicina, perfecto. Pero desde otras perspectivas, cálculos y cosas esas, uno sí puede tener una idea aproximada, que quizás ellos no tienen. Si tú calculas en función de la cantidad de personas que hay en República Dominicana y la cantidad de días que tiene un año, para tú tener al 70% de la población dominicana vacunada de aquí a diciembre del año 2021, partiendo de que efectivamente las vacunas lleguen en marzo, que yo estoy convencida, como lo he dicho casi todos los días en los dos programas en los que estoy convencida de que no van a llegar en marzo y que eso no es culpa del gobierno, eso tiene que ver con la capacidad de las empresas de responder a tiempo. No es culpa del gobierno, pero estoy convencida de que no llegan en marzo. Si decimos que sí, que llegan en marzo, y tú divides la cantidad de dominicanos que hay entre la cantidad de días que hay entre marzo y diciembre, tú necesitas que diariamente se vacunen cerca de 53,000 personas para que de verdad tú tengas el 75% de la población dominicana vacunada, para que tú puedas hablar entonces de inmunidad de rebaño y de comenzar a practicar reapertura. ¿Tú crees que aquí tenemos la logística para vacunar 53,000 personas diarias? Yo no estoy segura que es tan fácil, que sea tan fácil. Yo creo que es un reto bastante fuerte el que tiene el gobierno por delante con el tema de la administración y la distribución de la vacuna. Creo que hay poca información disponible. El gobierno ha anunciado en varias ocasiones, varias autoridades que están involucradas en todo este tema han dicho que sí, que ya está, el plan está listo. Y todos los días escuchamos que el plan está listo, que se está trabajando en el plan. Pero la verdad es que no hay ninguna información concreta que te diga a ti que ese plan está ya esbozado o que ya se va a implementar. Y el hecho también de que el gobierno diga hoy que solo ellos tienen el derecho para distribuir esa vacuna, que no va a existir una facilidad para que se pueda comercializar a nivel privado, eso también creo que es una limitación. Pero vamos a ver cómo se le plantea al gobierno esta situación, cómo van a abordar. Yo te voy a hacer una pregunta, o una comparación, perdón, te voy a hacer una comparación, porque yo sé que hay gente que me acaba de escuchar ahora y dirá, pero no es tan difícil, 53,000 personas diarias, eso no es tan complicado. Comparen lo siguiente, hacer una prueba PCR. Es algo sencillo, es tomar una muestra con un hisopo y mandarla a analizar. Eso no es algo tan complicado, ¿verdad que no? No ha habido un día de que comenzó esta pandemia que se haya podido hacer más de 9,000 pruebas en el país entero. Un día, uno, desde que comenzó la pandemia, que se haya podido hacer en el país completo, en ninguna de las dos administraciones, ni la del PLD ni la actual, que se haya podido hacer más de 9,000 pruebas en un día. Solamente hagan esa comparación. Un día. Entonces, ¿creen de verdad que se va a poder vacunar a 53,000 personas diarias, incluyendo sábados y domingos, religiosamente todos los días, desde marzo hasta diciembre? ¿Lo creen de verdad? Solamente comparen ahí. Es complicado también por el tema de las aglomeraciones. Volvemos al punto de inicio del problema de la pandemia. Va a haber aglomeraciones y sobre todo a mí me preocupa algo. Lo digo también porque es algo que yo pienso particularmente. Hay mucha gente que tiene la idea de que están experimentando con la vacuna. Hay mucha gente que no tiene fe en la vacuna. Y para que esa gente también salga a vacunarse, también hay que hacer un trabajo. Y aquellos que quieren vacunarse, también se plantean un problema de la confianza que tienen específicamente en la vacuna de AstraZeneca. Esta vacuna que ha generado muchísima controversia porque primero sí, después no, luego que era una dosis, luego que eran 2 dosis, el mismo gobierno la contrata primero, luego elige otra vacuna, o sea que probablemente también hay mucha gente que quiere vacunarse, pero no quiere ponerse una vacuna en específico, no quiere ponerse una vacuna particular, sino que va a querer
una vacuna en específico. Y también con el tema de la logística, el personal médico que se va a utilizar para eso. Yo quisiera tener más información, entiendo que el gobierno debe ofrecer más información para que la población sepa cómo se va a llevar a cabo finalmente este proceso. Claro. Hay otra cosa que salió publicada hoy que también me preocupa. Mira, la gente va a pensar que yo disfruto de dar malas noticias sobre este tema. No, de verdad que no, al revés. Ayer yo estaba muy feliz de poder decir que se estaba proyectando una tendencia a la baja de la positividad. Y todavía se mantiene y eso me alegra muchísimo. Y lo repito para que no piensen que a mí me gusta dar la mala noticia, esa es buena. Hasta ahora se mantiene una tendencia a la baja, ligera, pero sí, a la baja de la positividad en el país. Pero hoy salió una noticia que no es tan buena. El centro Bloomberg, que es un centro, es una compañía norteamericana, pero mundialmente reconocida, de investigación de data. Básicamente financiera, pero en general estadística. Y es investigación, o sea, no es solamente recopilar datos y tabularlo, es investigación. Estadística, software, finanzas, pero es una compañía de investigación. Ellos hicieron buscando datos respecto a capacidad de manufactura, capacidad de fabricar, de abastecimiento del mercado, etcétera, etcétera. Llegaron a un chart, un cuadro que hicieron para tener un estimado con puntos referenciales de países desarrollados, países en desarrollo y países menos adelantados, PMA, que es la clasificación que tienen de los países en función de su desarrollo económico a la Organización Mundial del Comercio. Para tener una idea de qué tiempo le tomaría a cada clasificación de países, más o menos, erradicar la enfermedad del COVID con las vacunas, partiendo de que la OMS ha dicho que se requiere como que entre el 70 y el 75% de su población puede estar vacunada para que tú tengas todo erradicado en ese país. Entonces, ellos han hecho esta tabla en función de cuándo ellos entienden por la capacidad económica, la capacidad de que las vacunas lleguen, etcétera, etcétera, que esos grupos de países efectivamente tengan esa cantidad de gente vacunada. Ellos comienzan con el mejor escenario y el peor escenario. El mejor escenario, ¿cuál es? Israel, que ya está prácticamente el 70% vacunado, o le queda como 1 o 2 meses para que terminen ya. Es el mejor escenario. Y después otros países que ya van muy rápido, por ejemplo, a Estados Unidos ellos proyectan que en 10 meses más ellos alcanzan su 70%. Así algunos otros países desarrollados de Europa que proyectan 10 meses, 11 meses, un año para que alcancen su 70%. Pero, por ejemplo, a un país en desarrollo como México, que no es desarrollado, es en desarrollo, ¿qué tiempo ellos le ponen? Ahí fue que yo me puse la mano en la cabeza ahora. ¿Sabe cuánto ellos le ponen a México? ¿Cuánto? 10 años. 10 años. Una década le ponen a México. Bueno, eso me imagino que tiene que ver también con el tema de la densidad poblacional, la cantidad de recursos de los países. Sí, claro, de eso que se trata, de los recursos de los países, la cantidad de personas y la capacidad económica y negociadora de esos países. Entonces, los países en desarrollo van más forzados que los países desarrollados con el tema del acceso a la vacuna. ¿Y qué pasa con nosotros entonces? No estamos en la tabla porque ellos no tabularon a todos los países, ellos tienen puntos referenciales. Entonces, el punto referencial de un país en desarrollo que está en la tabla es México. Por eso me asusté, ¿entiendes? Porque México es el único país que está como punto referencial de un país en desarrollo. El que tienen como PMA, como país menos adelantado, es la India, que también le ponen 10 años. O sea, eso plantearía que nosotros como este pedacito de isla que también es un país quizás con muchísima menos capacidad de gestión que México, además... Claro, un punto en el mapa, un punto. Exactamente, eso significaría que nosotros nos tardaríamos bastante tiempo para poder llegar al punto de la inmunización de rebaño. Claro, o sea, yo no quiero pensarlo, pero tú sabes que yo lo creo así.
por el tema de la industria farmacéutica y lo que nosotros representamos para ella en términos comerciales. O sea, yo de medicina no sé, pero la industria farmacéutica sí la conozco, ¿Tú porque crees que trabajo esto, con ella. ¿Tú crees que esto se ha convertido en un tema económico? Al final, ¿crees que el No, asunto no, del acceso a las es que eso es una vacunas... guerra comercial, pero claro que sí, esto es una guerra comercial, esto ya para otros países, para nosotros no, porque nosotros somos, como te digo, un punto en el mapa, pero para países grandes también es una guerra de patentes. Esto, de hecho, ni siquiera sumando la capacidad de producción, no de las empresas que ya tienen la vacuna aprobada, sino de las 202 empresas que están trabajando en una vacuna. Porque un médico dijo ayer, un médico muy respetado, que eran 100, no son 100. 100 pueden estar en fase clínica, son 202, lo que pasa es que hay muchas otras que todavía están en una fase inicial, pero trabajando en ella hay 202. Entonces se puede analizar que la vacuna se convertirá en un producto y en un producto bastante atractivo porque lo que se está vislumbrando es, para tú poder salir del país, para tú ingresar a algunos países, te van a exigir la vacuna. Aún tú no tengas el deseo de ponerte la vacuna, no estés convencido, ya sea porque entiendes que el tiempo de experimentación ha sido muy poco, de que los protocolos se han trabajado muy rápido, probablemente te lo exijan para tú ingresar a tu niño en un colegio o en una escuela en el momento en que comience la educación presencial, si en algún momento llegamos a ese punto. Para ingresar a algunos países te van a exigir la vacuna. Para tú incluso tener un trabajo, probablemente te van a exigir la vacuna. Se va a normalizar la necesidad de que tengas esa evidencia para poder hacer muchísimas actividades económicas. Y eso, en cierta forma, yo creo que va a llegar un punto donde va a violar el derecho de la gente a elegir. Si yo no creo en la vacuna, si yo quiero esperar 2 años, 3 años para ver qué va a pasar con la forma en que la gente va a asumir la vacuna, los efectos que pueden darse, porque hemos visto muchos casos en otros países en donde la aplicación de la vacuna en una persona completamente sana ha arrojado como resultado muerte. Hay gente que da positivo a VIH cuando se aplica la vacuna. Hay muchas cosas que todavía no están claras, pero yo siento que como esto se ha convertido en una especie de producto que se va a convertir en un producto de alta demanda, va a ser casi una obligación, incluso cuando tú no estés convencido del todo de querer ponerte la vacuna. Sí, desde un punto de vista de derechos fundamentales es una controversia que de hecho ha llegado a tribunales en muchos lugares del mundo mucho antes del COVID. El tema de dónde comienzan tus derechos, dónde termina el mío, con el tema de las vacunas, porque la decisión de ponerte o no una vacuna ha generado conflicto, no de ahora, no, mucho antes del COVID, porque hay dos grandes corrientes de pensamiento, gente que son antivacunas y Antivacuna. gente que son pro vacunas y bueno, la defensa de mi derecho a ponérmela o no versus la defensa de tú no ponértela puede poner en riesgo la vida de otro. Eso ha sido un conflicto de derechos desde hace muchos años, no aquí, en muchísimos lugares del mundo, y hay jurisprudencia encontrada. O sea, ha habido sentencias de un lado y otro en distintos lugares, o sea, en distintos lugares del mundo. Pero yo creo que hay que cambiar un poquito el enfoque y lo he dicho, lo dije en el otro programa esta mañana, cambiar el enfoque hacia la posibilidad de usar medicamentos y prevención. O sea, no solamente enfocarnos en la vacuna como la solución, porque incluso médicos, hasta el director de la Organización Mundial de la Salud dijo la vacuna en sí misma no es la solución o la panacea para resolver el tema del COVID. Quizás en algún momento, cuando veamos que no existe la posibilidad de suplir el mercado mundial para erradicar la enfermedad, porque las farmacéuticas que han desarrollado la vacuna y las que están en curso de desarrollar nuevas vacunas no tienen la posibilidad de suplir el 70% del mercado mundial y por ende no pueden erradicar la enfermedad. Cuando caigamos en cuenta de que eso no es posible, quizás podamos normalizar el uso de medicamentos para el COVID. O sea, el hecho de que, bueno, me enfermé, tengo COVID, entonces este medicamento sirve para el COVID, esto es lo que yo voy a tomar. Guardando las distancias, pero
como que te enfermaste de una gripe. Tengo gripe, entonces yo me tomo tal antigripal, guardando las distancias. Bueno, piensen que estoy comparando el COVID con una gripe simple. Estoy tratando de poner un ejemplo de lo que quiero decir, porque jamás compararía el COVID con una gripe. No sería responsable de mi parte, pero bueno, es para ejemplificar a qué yo me refiero cuando digo normalizar el uso de medicamentos, porque tal parece que la vacuna, como están las cosas desde el punto de vista comercial, no va a solucionar el problema. Entonces hay que buscar un plan B, porque de brazos cruzados no puede quedarse el mundo. Algo hay que hacer. Pero bueno, entró Juan Miguel, así que vamos a presentarlo, Olga. Juan Miguel Claro. que nos acompañó la semana pasada en la conducción, nos va a acompañar el tiempo que queda en el programa, tanto el rato de comentario que nos queda, como también nos acompañará a entrevistar a nuestro invitado en un ratico, así que cuando él prenda su micrófono, él nos va a saludar. Ya. Él es mi Ahora hermanito. sí. Ahora sí. Hola, mamita. Hola, Olga, un placer, Juan Miguel, un gusto Igualmente, conocerte. Juan Miguel, igualmente. Bueno, nosotros aquí debatiendo como siempre del tema obligado que es el COVID y de todas las noticias que van saliendo cada día y de cómo nosotros vamos lidiando con esta situación, analizando la realidad que nos ha tocado vivir en República Dominicana con esta pandemia. Así es, así es. No sé si habrán mencionado el tema de la actual crisis que atraviesa la nación vecina. ¿Lo habrán mencionado? No, hemos adelante, hablado. arranca tú por ahí. Y ahorita con el invitado, tú sabes que también hablaremos de eso porque el invitado es Pelegrín. Bueno, me alegra mencionarlo entonces, para no repetir Claro, temas para que darle ya... contexto cuando arranquemos la entrevista, adelante. Bueno, una casualidad. Sí, y así no mencionamos tampoco temas que ustedes hayan debatido ya. Lo cierto es que la nación vecina atraviesa una circunstancia política y social muy, muy delicada. Obviamente un tema de interpretación sobre los alcances del mandato del presidente Jovenel Moïse, dependiendo de cómo se interpreta, digamos, el texto constitucional. Y lo cierto es que dentro de ese panorama de crisis institucional, donde se está poniendo en tela de juicio la legitimidad de la autoridad del presidente Moïse, el planteamiento de la oposición, la inexistencia de un organismo legislativo y además los roces que hay con el Poder Judicial. Hemos entendido que ha habido una cantidad de decisiones emitidas por el gobierno central que tienen que ver con la suspensión en funciones de algunos jueces de la más alta corte. Lo cierto es que, aunque hablando de coronavirus, no es por mezclar temas, no voy a mezclar temas, lo que pasa es que en ese contexto de crisis social, política e institucional, es precisamente el tipo de circunstancia en el cual se producen, por razones más que previsibles, desplazamientos de personas en proporciones masivas. Lo cierto es que en el momento en el cual el sostenimiento mismo de las autoridades y las instituciones del Estado haitiano pende de un hilo, lo cierto es que es más probable que en esas circunstancias ocurran flujos de personas a la nación vecina, la frontera terrestre, que es la más cercana, buscando escapar a esa realidad para muchas familias insostenible y naturalmente esa crisis que atraviesa el país de vecino. Del lado de República Dominicana, nosotros sin ánimo naturalmente de convertir el problema haitiano en un problema dominicano, que eso es inadmisible en cualquier forma. Obviamente a los vecinos hay que apoyarlos y darle una mano amiga y hay que ser empáticos, pero ayudarlos a ellos en su casa. Así como si tú tienes un vecino con problemas, tú lo ayudas en su casa, por el mismo razonamiento. Obviamente es un razonamiento, digamos, llano, pero si nos profundizamos en una lógica completamente jurídica de derecho constitucional y de derecho internacional público, pues es imposible pensar que una alternativa de sostenibilidad de la nación haitiana en su actual contexto sociopolítico
sea algo subordinado a la nación dominicana. Nuestro país tiene sus propios problemas y la pregunta es, ¿qué hacer al respecto? Pues soluciones desde el punto de vista de protección fronteriza, de adecuado manejo militar, de adecuado manejo migratorio, porque hay una digamos, dualidad de funciones del control fronterizo terrestre, al igual que vigencia de la Ley General de Migración con el ejercicio de las atribuciones que le corresponde a la autoridad ejecutiva, que es la Dirección General de Migración. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la forma adecuada de responder al gobierno dominicano, tanto desde el punto de vista legal migratorio dominicano, que es necesario, del punto de vista también de la diplomacia y las relaciones internacionales pacíficas, para buscar un diálogo en la comunidad internacional que atraiga la participación de actores internacionales, porque lo cierto es que República Dominicana como país no puede ser el único receptor de las consecuencias de la debilidad del país vecino. Entonces, ahora, en estas circunstancias de pandemia, eso tiene todavía más importancia. Siempre la ha tenido importancia, pero ahora más. Porque si ahora mismo los dominicanos tenemos una crisis, al igual que todos los países del mundo, en cuestiones sanitarias con el coronavirus, para atender a los dominicanos en los hospitales, para hacer pruebas de coronavirus a los dominicanos y haciendo planes ahora para ver cuáles dominicanos recibirán en algún momento de este año vacunas para el coronavirus. No puede ser que en la ecuación de repente digamos, bueno, no solamente los 10 millones de dominicanos, tenemos también que pensar en 10 millones de aquel país vecino. No podemos. Entonces, la pregunta es cómo abordarlo en este contexto sociopolítico de la nación vecina, en combinación con la respuesta militar y sanitaria que sea prudente de nuestro lado. Quizás un buen puente para iniciar con la entrevista. Son temas interesantes para tratar con nuestro invitado, lógicamente, así que Olga, hacemos una cortinita, ¿verdad? Claro que sí, vamos con una pequeña pausa y regresamos. Claro.